Hola, buenos días a las futuras y futuros directores de protocolo. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión. Hoy vamos a hablar de la columna vertebral de cualquier organización, el análisis y diseño del puesto de trabajo. Algunos piensan que esto es simplemente rellenar formularios que son aburridos en una oficina sin ventanas, pero en realidad es la diferencia entre un evento que fluye como una sinfonía de Mozart y uno que sencillamente parece un video de caídas de YouTube. En el mundo del protocolo y los eventos solemos centrarnos en el minuto a minuto, pero hoy vamos a bajar al suelo. ¿Cómo se construye el sistema de gestión de personas que hace que todo eso funcione? Pues no es solo técnica, es el pilar que sostiene cada selección hasta el suelo de llegar a preguntarnos cuál es el salario de cada profesional. ¿Qué significa esto realmente? Pues empecemos por lo básico, que el análisis de los puestos es ese proceso sistemático de recoger y analizar esta información sobre qué implica un rol. Y vamos a recordar lo que ya habíamos comentado en clase y es que un puesto es el conjunto de tareas. Pero un dato para la vida, que una posición es la silla que ocupa una persona específica. Si tienes a tres personas organizando el mismo palco, tienes un puesto, pero tres posiciones y probablemente tres formas distintas de entender la jerarquía. ¿Para qué sirve? Pues para no contratar a ciegas, porque sin esto tus decisiones de selección pueden ser tan aleatorias como el catering de una película de bajo presupuesto. Así que, bueno, preguntémonos ahora, hemos dicho recolección de información. ¿Cómo recogemos la información? Pues aquí es donde nos ponemos el traje de detective y no vale con suponer, hay que investigar, hay que ir a fondo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de cuestionarios que sean eficientes. Bueno, generalmente los cuestionarios son eficientes, pero también es cierto que a veces son tan fríos que no captan el alma del puesto. Tenemos la segunda modalidad, que son a través de entrevistas, que son ideales para profundizar en la información. Aunque cuidado, mucho cuidado, el entrevistador puede llegar a sesgar la realidad o puede hacer que las respuestas no sean exactamente lo que el entrevistado quiera decir. Hay otras formas de hacerlo. También tenemos la observación, que es ver al trabajador en acción. Ojo, porque generalmente esto tiene una desventaja. Puede generarnos lo que se denomina el efecto Hawthorne, que es cuando la gente trabaja de forma sospechosamente perfecta, cuando alguien con una libreta está mirándoles, ¿no? Y está tomando notas, tomando apuntes. Entonces, hay algunas veces que hay incidentes críticos, pero efectivamente es necesario que cuando existen esos incidentes críticos, pues preguntemos por esos momentos donde todo salió o increíblemente bien o catastróficamente mal. Y en protocolo de esto tenemos para escribir una novela, tela, tela, partitura hecha y ahora, una vez habiendo hecho ese análisis, vamos a entrar a la descripción y la especificación de los puestos, es decir, la partitura. Una vez que has analizado, hay que redactar. Y tenemos dos documentos de estrella. Uno, la descripción del puesto, el qué se hace, donde va a tener el título, un resumen, las responsabilidades y esas condiciones de trabajo que en nuestro sector incluyen horarios creativos, todas las sabemos, y la disponibilidad en fines de semana. Pero bueno, tenemos la segunda parte. El segundo documento son las de la especificación. El quién debe ser esa persona. Y aquí entran temas como los idiomas, que serán vitales para saber qué es lo que necesita la empresa y cuál va a ser esa persona. Pero también vamos a tener en cuenta la formación, qué tipo de habilidades tiene y cómo la capacidad de trabajar, bajo presión eh, sirve a ese puesto, ¿no? Especialmente sin que se nos note en la cara, porque cuando tenemos un momento crítico, un momento de cambios, generalmente trabajamos bajo mucha presión, pero nuestros invitados o aquellos que están atendiendo el evento definitivamente no tienen por qué enterarse. Y aquí es donde juega realmente mayor relevancia en esa especificación, cómo llegar a la persona idónea, ¿no? Cómo ver esas habilidades que tiene la persona. Y un consejo para redactar estos, simplemente decirles, hay que usar verbos de acción. Coordina, negocia, supervisa.
y siempre tendremos que evitar esos lugares comunes, evitar ese responsable de cosas dinámicas, que esto no nos influye en nada, no nos dice nada, no significa nada. Pero bueno, a veces el puesto también está mal diseñado y la gente se quema, tiene síndrome de burnout. No todo está escrito en piedra y por ello tendremos que empezar en el rediseño del puesto. Tenemos varios enfoques. Tenemos enfoques clásicos como el de ampliación, que es dar más tareas del mismo nivel, un poco más de lo mismo, o el de enriquecimiento, que es generar más autonomía para el trabajador. Y esto es lo que se ha dado cuenta la empresa, que es lo que realmente motiva. Esa es la verdadera motivación, porque hace que las personas se sientan realmente más capaces, ¿no? Ahora bien, hay un modelo que es el más usado en los últimos años, que es el modelo de Hackman y Oldham, que nos dice que para que alguien esté feliz, su trabajo debe tener significado, pero además del significado, darle autonomía y tener siempre un feedback, es decir, un constante círculo de activación de enriquecimiento. Si el que coloca las sillas, por ejemplo, entiende que su trabajo es fundamental para que el embajador que viene se sienta cómodo, entonces su motivación va a cambiar. No es lo mismo hablar en frío que si le damos una tarea simplemente rutinaria que no tiene ningún sentido. Porque cuando hablamos de personas y más en los eventos, pues al final darle esa motivación de crear un ambiente, de algo que tiene que poner de más, pues esa motivación hace que las personas se muevan y se activen. ¿Cuáles son las motivaciones o por qué tenemos que rediseñar un puesto? O más bien, ¿cuándo sabemos que hay que rediseñar un puesto? Pues básicamente cuando las señales de humo son obvias. Por ejemplo, cuando vemos que hay problemas de desempeño. Si tu empleado estrella de repente empieza a cometer errores de principiante, quizás no sea él. Quizá el diseño del puesto tiene expectativas irreales. O por ejemplo, cuando vemos que en una organización hay una alta rotación. Una alta rotación significa que si la gente huye de un puesto como si hubiera una alarma de incendios, tiene un problema o de estrés excesivo o falta de desarrollo. Igual cuando vemos que el personal ni siquiera viene o tiene demasiadas bajas. Y especialmente si estas bajas tienen que ver con problemas de ansiedad. Aquí, ojo. Eh, y la tercera, cuando el aburrimiento o la sobrecarga son el tema de conversación en la cafetería, ahí empezamos a ver que las quejas es el momento justo de actuar. Y no olvidemos la tecnología. Si una inteligencia artificial puede hacer el 80% de tus tareas de logística, tu puesto debe evolucionar hacia la toma de decisiones humanas. Así que empecemos a utilizar estos enfoques, ¿no? Hablaba un poco de los enfoques clásicos del Taylorismo al enriquecimiento, como si fuera básicamente una lista de reproducción de vinilos, ¿no? De esos long plays. ¿Qué significa eso? Pues que el Taylorismo habla de la simplificación del trabajo, ¿no? Tareas simples, repetitivas, estandarizadas, como lo veíamos al inicio de la clase. Esta forma es muy eficiente para fabricar tornillos, pero en protocolo genera empleados que parecen zombies, alienados y generalmente sin motivación. La segunda es el tema de la rotación de puestos. Hoy haces eventos corporativos, mañana deportivos y pasado mañana sociales. Entonces evita que te quieras tirar por la ventana por la monotonía. Y esto también ayuda a ese el rediseño de puestos. Y finalmente, el enfoque de ampliación versus enriquecimiento, que es eso que denominamos el job enlargement, la ampliación, ¿no? Es el más de lo mismo. Si antes hacías la logística, ahora también haces la comunicación, pues tienes más variedad, pero sigue siendo un mandado sin autonomía. En cambio, el enriquecimiento, el job enrichment, aquí es donde un autor que se llama Herzberg se pone interesante porque dice, te damos responsabilidades de planificación y toma de decisiones. Eso significa que ya no solo pones las sillas, sino que decides por qué van ahí y evalúas si funciona esta forma. Y ahora sí, por último, vamos a entender mejor el santo grial, el de Hackman y Oldham. Si quieres aprobar este examen y la vida, graben esto aquí.
el modelo de características del puesto. Identificaron 5 dimensiones, estos señores, que nos hacen felices en el trabajo. ¿Cuáles son ellas? Uno, la variedad de habilidades, que no seas una máquina de un solo truco. En eventos necesitas negociar, diseñar, sumar presupuestos, arreglar cables, ¿no? Entonces, esa variedad de habilidades hace que las personas se sientan más cómodas. Segundo, hacer algo de principio a fin, ¿no? No hay nada más triste que conceptualizar un evento y que te manden a casa antes de que empiece la ejecución. Es decir, tener una identidad de la tarea y sentir que eso que haces importa. No estás poniendo cubiertos, estás facilitando una cumbre internacional, ¿no? Como en el caso del embajador que comentaba antes. Y el significado que se le da a la tarea, pues entonces va a facilitar que lo que tú haces realmente sea evaluado y valorado y te sientas valorado. De manera que también decíamos que en este modelo hay necesidad de dar autonomía, ¿no? Esa libertad para decidir, porque si tienes que pedir permiso para comprar un clip, tu autonomía es cero y por tanto te sientes limitado. De manera que si nosotros damos ese grado de autonomía, pues también esperaremos que nos den un feedback, ¿no? Que sería la quinta dimensión. Saber si lo hiciste bien. En eventos el feedback suele ser binario, o el cliente te abraza o simplemente te lanza un jarrón, ¿verdad? Así que, bueno, yo creo que con esto ya hemos entendido un poco esas perspectivas más clásicas, pero ¿cuáles son esas estrategias contemporáneas, las del job crafting y flexibilidad? Hoy en día el empleado no es un mueble, existe ese job crafting que es el empleado moldea su puesto, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver cómo buscas proyectos que usen tus fortalezas, ¿no? Que sería el task crafting, o decides con quién te juntas para que el trabajo sea más profundo, es decir, un relational crafting. O finalmente cambias tu mentalidad, es decir, no eres un administrativo, eres el arquitecto de experiencias del cliente. Y eso se entiende como el cognitive crafting. Aquí también diseñamos para el bienestar, para evitar el burnout en picos de trabajo y para la inclusión, eliminando cualquier tipo de requisito absurdo que solo sirve para discriminar. El proceso de rediseño no lo podemos intentar al azar. El proceso tiene 5 fases como las etapas del duelo, pero más productivas. El primer paso sería el diagnóstico, donde analizamos por qué todo está mal usando el Job Diagnostic Survey, ¿no? La encuesta de diagnóstico. Pero luego tenemos un diseño de alternativas donde generamos opciones, ¿no? Involucramos a los empleados aquí o les odiamos definitivamente. Así que, bueno, una vez hemos hecho el rediseño de las alternativas, pasamos a la tercera fase, que es la de evaluación. Preguntarnos, ¿es viable? ¿Cuánto cuesta la capacitación de esas personas? Y finalmente nos vamos a ir con los últimos dos. Cuarto va a ser la implementación, es decir, hacer una comunicación clara, es decir, no cambian las reglas del juego a mitad del partido sin avisar, sino que hay una comunicación de cómo se van a implementar. Y la última, que es la evaluación post-implementación, es decir, preguntarnos, ¿funcionó? ¿La gente está menos triste? ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿No? Pero bueno, cerramos ahora sí con las tendencias, el futuro que ya está aquí, porque el puesto de trabajo ha cambiado, el puesto fijo está muriendo. Ahora hablamos de roles fluidos y proyectos, es decir, el futuro es fluido. Ya no hay puestos fijos, hay roles y proyectos. Y en un evento puede ser el líder de un proyecto por la mañana y un apoyo técnico por la tarde. Esto requiere de análisis predictivo o machine learning para saber quién tendrá éxito y también de competencias para el trabajo remoto, ¿no? De autodisciplina, de gestión de tiempo y ser un ninja de la comunicación escrita. Veamos cómo funciona. Básicamente, la inteligencia artificial y todo el machine learning lo que nos ayuda es a hacer ese análisis predictivo que nos dirá quién encaja mejor antes de que mande el currículum, ¿verdad? Pero luego también tenemos en ese futuro el tema de la inclusión de cómo el diseño tiene que ser inclusivo desde el minuto cero, eliminando cualquier tipo de barrera que no tiene sentido técnico, ¿no? Poder facilitar esa diversidad y cada día más, así como lo comentábamos en clase en el caso de ese profesor. Muy bien,
Pues para cerrar, el análisis de puestos, vamos a decir que no es una isla. Si el análisis falla, falla el reclutamiento, la selección, la formación y finalmente el evento, cualquier tipo de evento será un desastre. Entonces, en el sector de eventos, cada proyecto es un mundo. Mi recomendación, sean flexibles, pero sean analíticas y por favor, si ven un puesto que causa burnout, no le den una charla de motivación, rediseñen el puesto, porque si quieres que tu organización de protocolo sea excelente, empieza por saber qué hace cada uno y por qué. El análisis de puesto no es burocracia, es esa partitura que permite que toda la orquesta suene bien. Y esto es todo por hoy. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.